Gamaliel dijo, dejadlos. Si esta obra es de los hombres, se acabará. Todo lo que los hombres hacen es efímero. Todo lo que los hombres hacen tiene un tiempo límite, se acaba. Pero, dijo Gamaliel, pero si es de Dios, no la podéis destruir. Lo que Dios hace es eterno. Por ejemplo, las personas cuando tratan de ser libres del pecado por sí mismos, esforzándose, eso es pasajero, les dura un tiempo. Por eso personas que están luchando contra el pecado por sus propias fuerzas pueden por un cierto tiempo, tal vez una semana, tal vez un mes, y haciendo ayuno, haciendo oración, tal vez puedan mantener así un mes, esforzándose mucho, cerrando los ojos, tratando de no salir de su lecho, como el hecho en el que cayó Amán, así de esforzándose. Pero de que vuelven a hacerlo, vuelven a hacerlo. La persona que se propone, yo ya no voy a volver a hacer, lo va a volver a hacer. Porque lo que el hombre trata de hacer es efímero, es pasajero. Pero lo que Dios hace es eterno. Por eso la salvación, cuando una persona la tiene en sus manos, es decir, cuando la salvación depende de lo que la persona haga o deje de hacer por su esfuerzo. Me propongo, Dios te propongo, ya no voy a volver a hacer. Una persona que se expresa así no sabe su condición, no se ha dado cuenta que está en un cuerpo limitado. Como dijo Gamaliel, bien lo dijo Gamaliel, si esta obra es de los hombres, se va a acabar, no se preocupen. Si esto es de los hombres, se va a acabar. Tiene fin, es mentira. Si se va a acabar, no es verdad. Si se va a acabar, es mentira. Bíblicamente, ¿quién es la verdad? El que no se acaba, el que no tiene fin. Él es la verdad. Pero lo que hace el ser humano es mentira. Parece digno de admiración cuando involucra así esfuerzo, involucra así el ser humano tratando, parece. Pero si lo hace el ser humano, como lo dijo Gamaliel, si esta obra es de los hombres, se acaba. ¿Por qué? Porque la hacen los hombres. Todo lo que los hombres hacen es mentira. Todo lo que los hombres hacen es vano, es falso, no es verdadero. Lo que el hombre hace por librarse del pecado, se esfuerza. Dios te prometo que yo no voy a volver a hacer. ¿Quién es el que dice que no lo va a volver a hacer? ¿El hombre? Es el que dice, Dios te prometo que ya yo no voy a volver a hacer. Por no conocer su límite, por no conocer que no es Dios. Satanás dijo, seréis como Dios, pero el ser humano no es Dios. Satanás engañó. Parece que Satanás hubiera dicho la verdad, pero no. El hombre quedó con corazón de Dios. Dios mismo dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros. ¿Pero en qué sentido? Él estaba muerto, el hombre quedó muerto, pero quedó con corazón como corazón de Dios. Por eso cuando se dio la ley, cuando en el momento que el pueblo dijo, todo lo que Dios nos diga, eso vamos a hacer. Cuando el pueblo dijo eso, retó a Dios. Le dijo, todo lo que Dios nos diga, eso vamos a hacer. Éxodo 19. Cuando el hombre hizo esto, en ese momento Dios que dio la ley. Ah, ustedes van a hacer todo lo que yo les diga que hagan. Entonces Dios que le dijo, a un ser humano que no puede dejar de codiciar, le dijo, no codiciarás. Usted dijo que iba a hacer todo lo que yo le dijera todo lo que yo le dijera, usted dijo que lo iba a hacer. Bueno, pues entonces, a un árbol de codicia, a un árbol de naranja, Dios le dijo, no produzca naranja. Pero ¿qué fruto le va a salir a un árbol de naranja? Le van a salir naranjas. El ser humano es codicioso, entonces como el ser humano no se da cuenta que es codicioso, pero Dios sabe exactamente quién es el hombre, entonces Dios sabiendo que el hombre es codicioso y no puede dejar de codiciar, entonces le dio un mandamiento. Ah, bueno, entonces no codiciará. ¿Lo puede cumplir? No lo puede cumplir. Las religiones engañan. Las religiones enseñan al hombre para que crea que sí puede. Pero realmente ¿qué hacen? Engañan. ¿Dicen la verdad? No, dicen mentira. Le dicen al hombre lo que el hombre desea oír, pero la verdad no. Miremos qué dice Isaías 44, versículo 20. Isaías 44, versículo 20. Isaías 44, versículo 20. Isaías 44, versículo 20. Dice, de ceniza se alimentan, su corazón engañado le desvía
para que no libre su alma, ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. ¿Qué estamos hablando ahora? Lo que está en las manos del ser humano, lo que depende del ser humano, es mentira. Pero aquí dice al final una pregunta. Dice, ni diga, para que no se dé cuenta. O sea, ni siquiera va a pronunciar esta pregunta. No es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. El ser humano lo que tiene en sus manos es mentira. Lo que sostiene en sus manos, cuando una persona retiene la salvación en sus manos, es mentira. Es una salvación que le va a durar un tiempito. La persona que se siente salva porque está tratando de ser delante de Dios, está tratando de agradar a Dios con todo su corazón, trata. Pero esa persona, ¿qué está haciendo? Tiene la salvación en sus manos. Depende de lo que haga, deje de hacer. Es mentira. Por eso dice acá, ¿qué persona? Bueno, ya vamos a mirar qué tipo de persona, lo dice este versículo, pero mire lo que una persona engañada, una persona que está engañada, no va a decir. Dice, no es pura mentira lo que tengo en mi mano. Sí, lo que el ser humano tiene en sus manos es mentira. Lo que hace el ser humano es mentira. A eso se refiere, lo que el ser humano tiene en sus manos. El ser humano que tiene la salvación en sus manos está engañándose a sí mismo. Se está autoengañando. Es mentira. Le está colaborando al engañador. Bíblicamente, el engañador, ¿quién es? Satanás. Lo dice Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. El engañador es el diablo. ¿Y cuál es el papel de él? ¿Qué es lo que él hace? Engaña al mundo entero. Cuando una persona se engaña a sí misma pensando que lo que tiene en sus manos es verdad, es mentira. Pero cuando se engaña creyendo que él sí puede, en sus manos, cuando la Biblia habla de sus manos es por su propia fuerza, por su propia capacidad. Cuando el hombre piensa que por lo que tiene en sus propias manos puede, es capaz, se está engañando. ¿Qué quiere decir? Le está ayudando a Satanás. Se convierte en ayudante de Satanás. Satanás tiene un papel: engañar a toda la humanidad. No solamente trata, no, Satanás no es que trata. Dice la Biblia, Satanás engaña al mundo entero. ¿De qué se disfraza para poder engañar al mundo entero? Se disfraza de cada persona que confía en sí mismo. Y todo ser humano, por naturaleza, en la persona que más confía, la persona que más ama, es a sí mismo. Por naturaleza el ser humano se ama tanto que aunque le diga a otra persona, yo te amo, le está diciendo la verdad en segundo lugar. Porque realmente no le está diciendo la verdad. El ser humano es mentiroso, todo hombre es mentiroso. Por eso esta pregunta. Pero miren lo que dice antes de esa pregunta. Presten atención. Dice, de ceniza se alimenta. Su corazón engañado le desvía para que no libre su alma. ¿Con qué intención su corazón engañado le desvía? ¿Con qué intención? ¿De dónde le desvía? Para que no libre su alma. Hay un destino que se llama la vida. Un destino. La vida eterna. Todo ser humano necesita llegar a ese destino. Todo ser humano está lejos de ese destino. Pero ¿qué dice aquí? Su corazón, ¿cómo dice? Su corazón engañado le desvía para que no libre su alma. Para que la persona llegue a la meta de la vida eterna, tiene que lograr librar su alma. Quiere decir, su alma en qué condición se encuentra. Si esta es la vida eterna y esta es la condición del ser humano, está perdido. Toda la humanidad, ese versículo que está en Romanos 3:23, el versículo que más hemos nombrado, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición del ser humano, que el ser humano no conoce, que en las iglesias no le enseñan a las personas, pero esa es la condición del ser humano. ¿Qué necesita hacer todo ser humano por estar destituido de la gloria de Dios? Necesita librar su alma. Si está destituido de la gloria de Dios, ¿qué necesita? Librar su alma. ¿De qué la va a librar? De la condenación. Pero ¿qué cosa evita que pueda librar su alma? Su corazón engañado le desvía. ¿Por qué dice le desvía? Porque el intento del corazón es llegar a la vida. No sé si se acuerdan, al nombrar el intento del corazón, hay un versículo que habla sobre el intento del corazón. ¿Alguien se acuerda? ¿Dónde está ese versículo? Ese versículo lo hemos considerado, hicimos un en vivo sobre ese versículo. El intento del corazón lo engaña. Eso está nadie lo escribió, a la 1, a las 2 nadie lo escribió. Está en Génesis capítulo 8, versículo 21.
El intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Así dice la palabra. Entonces, el intento del corazón del hombre, ¿cuál es? Ser hijo de Dios, estar en la vida eterna, estar en el cielo con Dios. Es el intento. Pero el ser humano está destituido de la gloria de Dios. Nació destituido de la gloria de Dios, bíblicamente. Según el pensamiento, no. Pero según la palabra de Dios, sí, nació destituido de la gloria de Dios. Está destituido de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es lo que realmente anhela? ¿Cuál es el camino que el ser humano quiere seguir? Quiere seguir el camino que lo lleve a la vida eterna. Ese camino que lo lleva a la vida eterna es nuestro Señor Jesucristo. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Dónde está la vida? En Dios. Dios es vida, Satanás es muerte. El ser humano está muerto. ¿Qué significa? Está en las manos de Satanás. Eso es bíblico. El ser humano por naturaleza está en las manos del enemigo. Por eso dice este versículo que leímos, su corazón le engaña. Su corazón le engaña, ¿para qué? Para desviarle. ¿De dónde le quiere desviar? Del camino, de el camino. Solo hay un camino que lleva a la vida, solo hay un camino. Pero su corazón engañoso le desvía. El corazón de nosotros, ¿cómo es? Jeremías 17:5, Jeremías 17:9. El ser humano por confiar en sí mismo, Jeremías 17:5, por apoyarse en sí mismo, ¿a dónde se queda? En la maldición. Llega a la bendición. Por confiar en sí mismo, se queda en la maldición. Su corazón engañoso le desvía. ¿Qué dice Jeremías 17:9? Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Hay algo más engañoso que el corazón del ser humano? No, no hay nada más engañoso. Satanás es el engañador, bíblicamente, Apocalipsis 12:9. Satanás es el engañador. ¿El engañador dónde trabaja? En lo que es engañoso. Lo que es engañoso significa lo que recibe el engaño. Lo que recibe el engaño se llama engañoso. ¿El engañador dónde trabaja? Donde hay un receptáculo de engaño, donde se está recibiendo el engaño. Eso significa engañoso, el que recibe fácilmente el engaño. El corazón de nosotros engañoso nos desvía, ¿para qué? Para que no libremos nuestra alma. No sé si se dan cuenta, pero en los videos cortos que hemos colocado últimamente, estamos hablando del Evangelio. Estamos explicando qué cosa evita que las personas puedan recibir el Evangelio. Bueno, para quienes no sepan, el Evangelio es lo único que le puede dar a una persona salvación. Una persona no puede ser salva si no logra creer en el Evangelio. Aquí acabamos de leer el versículo 20 de Isaías 44, pero leamos el 18. Se van a sorprender con lo que dice el versículo 18. Dice el versículo 18. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No pueden entender. Quieren entender con el corazón, no quieren entender con su propia capacidad, con su lógica. El ser humano queriendo entender con su lógica, ¿dónde no puede entender? En su corazón. Dios, ¿qué es lo que mira? Dios mira tu capacidad. Dios mira tanto que has aprendido, tanto que has estudiado, tanto que te has esforzado. Dios mira tu astucia. No, Dios no mira tu astucia. Dios mira tu corazón. Por eso dice acá, ¿qué cosa tienen cerrado? Tienen sus ojos cerrados para no ver. ¿Qué otra cosa tienen cerrado? Su corazón para no entender. Esta es la condición de los que están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién dice la Biblia que está destituido de la gloria de Dios? Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. El autoengaño, ¿cómo hace que las personas se sientan? No, yo voy a la iglesia, yo trato de no pecar. Trata de no pecar significa usted es pecador. ¿Para qué se nos dio la ley? Es un revelante que demuestra toda la humanidad está en la condición de ser pecador. Toda la humanidad necesita, ¿qué cosa? Librar su alma. Pero las personas conocen esto, ¿no? Las personas van a la iglesia felices, cantan canciones hermosas, dicen te amo, te bendigo. Dios no mira las intenciones de los hombres, Dios no mira la apariencia. 1 Samuel 16:7. Dios no mira el parecer. Dios no mira esa cara que una persona dice, ay, yo te amo, te amo. El resto de su semana, ¿cómo vive el resto de la semana cuando no está en la iglesia? Gritando, ofendiendo, quejándose. Pero la persona no se da cuenta. Hoy precisamente estaba compartiendo con alguien
que me dijo, desde que recibió la salvación, ha podido ver su maldad. Antes no la veía, era una persona que asistía a una iglesia pentecostal. Disculpe, no quiero hablar de religiones. Una persona que asistía a una religión donde le decían que tenía que orar horas diarias. Y la comparaban con otras hermanas. Le decían, mire, tal hermanita, así le decían, allá en esa iglesia. Le decían, tal hermanita ora 3 horas al día. Hermana, usted debe superarla. Ahora, esa es una forma de ser espiritual, la persona que ore 3 horas. Entonces, ¿quién es más espiritual? ¿El que ora 4 horas? El ser humano tiene su propia medida de lo que cree que a Dios le gusta, de lo que cree que Dios espera de nosotros, pero no se da cuenta que está haciendo su obra. Una persona que está orando 3 horas, 4 horas para tratar de ser más espiritual, esa persona que está poniendo en evidencia que cree que por sus obras Dios le tiene en cuenta para darle un galardón, un premio especial. Pero si Dios mirara de esa manera, entonces la salvación sería por obras. Entonces Dios tendría un sistema como el que tiene el hombre, un sistema que perece, un sistema vano, efímero, pero que mira los méritos. Mira lo que una persona hace o no hace. En el capítulo que leímos hoy, el capítulo 7, leímos hoy ya el capítulo 7 del libro de Esther. Aquí Esther por fin revela por qué había hecho los banquetes y por qué había invitado siempre al rey y a Amán. Amán estaba orgulloso, ¿sí? Ensoberbecido. ¿Él tenía ojos para ver? No. Aquí leímos en Isaías 44, versículo 18. Tienen sus ojos cerrados para no ver y su corazón también lo tienen cerrado. ¿Para qué? Para no entender. Entonces Amán estaba ensoberbecido. ¿El rey qué le dijo? El rey al final lo declaró. El corazón de Amán estaba ensoberbecido. Apenas el rey dijo la frase, también vas a violar a la reina en mi propia presencia. Apenas el rey pronunció eso, los eunucos no tuvieron que esperar más, ni tuvieron que esperar que el rey diera una orden, ¿no? Automáticamente, apenas el rey dijo eso, también va a violar a la reina, automáticamente le cubrieron el rostro. No sé si han visto en las películas cuando van a secuestrar a alguien, cuando secuestraron a Martín Lutero, no sé si han visto la película, les colocan, cuando secuestran a una persona, le colocan generalmente una bolsa, así una bolsa pues de tela, ¿no? No puede ser una bolsa plástica porque si no la ahogan, pero si quieren secuestrar, entonces le colocan una bolsa de tela para que la persona no pueda ver por dónde le están llevando. Entonces ya cuando lo llevan 1 hora, 2 horas, 3 horas en un viaje y lo colocan ya en el sótano o en el zarzo, en el lugar donde lo van a dejar, ahí sí le quitan la bolsa, sueltan el nudo, sacan la bolsa. Eso fue lo mismo que hicieron con Amán. Apenas Amán dijo, apenas el rey volvió del patio, el rey salió al patio a meditar. Pero apenas él volvió, ¿cómo vio? A Amán tirado en el lecho donde estaba la reina. ¿Él qué estaba haciendo? Él supuestamente estaba suplicando, pero el rey qué escena vio. ¿Qué hace al lado de la reina? La reina acaba de declarar que él era el enemigo de la reina. La reina dijo, él quiere la vida mía y la de todo mi pueblo. La reina acababa de desenmascarar el corazón de Amán. El corazón de todo ser humano, ¿cómo queda al descubierto? No sé si se acuerdan, en Lucas 18. En Lucas 18 aparece, vamos a leerlo ya para terminar, ya el tiempo nos está acabando, vamos a leer rápidamente. Vamos a leer Lucas capítulo 18, Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Aparece una historia muy, muy famosa en el versículo del 9 al 14. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. En el video de ayer precisamente estábamos hablando sobre lo que enseñan las religiones. Este corazón que tenía el fariseo no es solamente corazón de fariseo, es el corazón de todas las religiones. Mirar a los demás, ay, gracias Dios porque yo no soy como tal persona que no va a la iglesia, fuma, ese otro vecino toma, y yo los he oído diciendo palabras vulgares,
Ese es el corazón de las religiones. Creerse mejor que los demás al compararse con las maldades que hacen otros. Cuando una persona nunca se ha visto en el espejo, cuando una persona nunca se ha visto en el espejo, si de repente entra en alguna habitación donde hay un espejo, se va a asustar, ¿no? Porque no ve a nadie y de un momento a otro ve a otra persona y es capaz que sale corriendo, allá hay alguien, allá hay alguien. Todo el mundo, no puede ser, aquí no hay nadie más. Y cuando entran a la habitación con esa persona, ¿Dónde usted vio a alguien? Apenas se acerca, mire, es él. Entonces la gente que mira se da cuenta, usted nunca se había mirado en un espejo. La persona que nunca se ha visto en un espejo tendría esa reacción. La persona que nunca se ha visto en un espejo, ¿qué rostro se está acostumbrado a mirar? El rostro de los demás. Las religiones, lo que dijo acá este fariseo, ay, gracias Dios porque yo no soy como los ladrones, yo no soy como los injustos, yo no soy como los avaros. ¿Qué es lo que está diciendo? Y es más, se atreve a decir que él hace cosas buenas. Yo doy diezmo de todo lo que gano. Yo ayuno 2 veces por semana. Yo oro. Cuando uno mira lo que sale de esta persona, él se cree bueno. ¿Qué cosa? La persona que se cree buena, todas las religiones, tristemente todas las religiones enseñan de base a las personas que se crean buenas. Pero si Jesús dijo ninguno hay bueno, ¿qué estamos diciendo de todas las religiones entonces están con Jesús o en contra de Jesús? Hago esta pregunta. Si Jesús dijo ninguno hay bueno, pero el sistema base de todas las religiones es tratar de que las personas sean buenas personas. Hay personas incluso que cuando se casan, cuando quieren que su hija se case, ¿con quién quieren que se case? Ojalá con un pastor. Porque se imaginan que el pastor es el más bueno de todos los buenos. En contra de Jesús, la persona que cree ser buena o las religiones que enseñan a las personas para que sean buenas, ¿qué le están enseñando? Le están enseñando contra Cristo. ¿Cómo se llama lo que es contra Cristo? Se llama anticristo. En la Biblia habla, 4 versículos aparecen en la Biblia sobre el anticristo. Y la Biblia dice que ya está. Y la Biblia dice cualquier persona que va en contra de Cristo ya es anticristo. Entonces Jesús dijo, ninguno hay bueno. Pero la mayoría de las religiones enseñan, sí, lo importante es ser una persona excelente. ¿Qué le están enseñando? Trate de ser mejor que los demás. Si usted ve que su vecino fuma, usted no fume. Con eso usted va a ser mejor que él. Bíblicamente, una persona es mejor porque no hace las pilatunas que hace otro. Humanamente sí. Pero el corazón de nosotros, ¿qué es? Lo hemos leído hoy. El corazón de nosotros nos engaña. Por eso el patrón para determinar, o la medida para determinar lo que está bien, lo que está mal, no es nuestro punto de vista. La medida para determinar lo que está bien y lo que está mal es el punto de vista de Dios. La persona que teniendo ojos los tiene tapados para no ver, ¿qué es lo que está viendo el común de las personas? Si tienen los ojos tapados para no ver, ¿qué es lo que están viendo? Están viendo lo que Satanás les permite ver. Por eso dice la Biblia que la guerra no es contra carne ni sangre. La guerra es contra principados, potestades, contra gobernadores en las regiones celestes. Así dice la palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque la guerra es espiritual. El ser humano que cree que ve, esa persona realmente tiene los ojos tapados para no ver, porque cree que ve. El que se da cuenta, lo que mi vista me muestra es mentira, esa persona solamente tiene una vista. Su vista es lo que diga la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que Jesús terminó con el pecado, esa persona no va a decir otra cosa, sino la Biblia dice que Jesús terminó con el pecado, entonces, amén. Jesús terminó con el pecado. La persona que tiene los ojos tapados para no ver. Lo que leímos hoy en Isaías 44, 20. La persona que tiene los ojos tapados para no ver. Isaías 44, 18. Esa persona realmente, ¿qué es lo que está viendo? Lo que su padre, el diablo, le permite ver. Si no está viendo conforme a la palabra, está viendo conforme a la vista del diablo. La vista del diablo dice, claro que hay pecado. ¿Usted no ve las noticias? ¿Usted no prende el televisor y ve las noticias? Claro que hay pecado. ¿Quién dice eso? La lógica. Pero la palabra de Dios, ¿qué dice? Jesús ya quitó el pecado.
Jesús ya terminó con el pecado. Jesús vino para quitar el pecado del mundo y Jesús lo quitó. Jesús cogió tus pecados y los cargó sobre sus espaldas. Y en la cruz Él clavó el acta de decretos que había contra ti. Los pecados, el pecado, todo pecado. ¿Qué dice Hebreos capítulo 10, versículo 17? ¿Qué dijo Dios? Como ya Jesús quitó el pecado, dice, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Pero el ser humano sí se acuerda. Dios que dice, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Eso lo dice la palabra de Dios. Pero el ser humano que dice, no, sí soy pecado. Así Dios diga que no, pero yo sí soy. Es increíble, pero el ser humano cuando dice que es pecador, está diciendo lo contrario a la palabra de Dios. Jesús lo dijo en Lucas 24:44. Todo lo que está escrito en la ley de Moisés, los salmos, los profetas, todo lo que está escrito en la Biblia, en el Antiguo Testamento, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, ¿de quién habla? De Jesús. Habla de aquello a lo cual Él venía. Hubo una persona que lo logró creer, una persona que estando crucificado al lado de Jesús, logró creer que Jesús es el rey de los judíos. Esa persona solo veía que habían crucificado a otro. Entonces él veía, ahí había alguien más crucificado. Pero cuando vio, Él es el rey de los judíos. Esa persona fue criado, como todos los judíos, como todos en esa época, fue criado para esperar al Mesías. ¿A quién? Al rey de los judíos, que nos iba a libertar del pecado. Al ser libres del pecado, tenemos entrada en el reino de los cielos. Por eso dice la palabra, angosto es el camino, estrecha la puerta, que lleva a la vida eterna, y pocos son los que lo hallan. ¿Cuál es el obstáculo para que una persona pueda encontrar esa puerta, ese camino angosto que lleva a la vida eterna? El obstáculo está dentro de lo que tú crees que es tu pensamiento, dentro de lo que tú crees que es tu propia prudencia, tu buena prudencia. El corazón de nosotros, como dice el versículo que leímos hoy, Isaías 44:20, engaña para desviar. Nos quiere desviar de la vida eterna. El ser humano necesita alcanzar la vida eterna. Pero si confía en sí mismo, hay un último versículo para considerar, que es Proverbios capítulo 28, versículo 26. No lo buscamos por el tiempo, pero anótenlo. Proverbios capítulo 28, versículo 26. Ese versículo dice, el que confía en su corazón es necio. El que camina en sabiduría será librado. ¿Librará qué cosa? Su alma. Lo que leímos hoy en Isaías 44:20. Pero el que confía en su corazón, ¿qué es? Necio. Lo contrario a librar su alma, ¿qué es? Quedar preso en la condenación, tratando de librarse por sus propios medios. ¿Puede hacerlo? No lo puede hacer. Si no se puede librar de la condenación por sus propios medios, inevitablemente tiene dos caminos. Cree la obra que hizo Dios para redimirle o se queda con su punto de vista y sigue caminando hacia la condenación. Espero que las personas que escucharon el día de hoy no hagan lo que hizo Amán. Amán representa a la persona que va a la condenación, un corazón ensoberbecido, un corazón que quiere mantener su integridad, igual que Job. Ya dentro de poco vamos a mirar. Job quería mantener su integridad. Él era muy bueno a su propio punto de vista. Pero bueno, ya cuando pasemos a Job, ya vamos a ver eso más en detalle. Si quieres ver este video, la repetición, dentro de 1 hora, Dios mediante ya debe estar en YouTube. ¿Cómo nos encuentras en YouTube? ¿Cómo encuentras este video en YouTube? Con el mismo nombre que tenemos acá. El mismo nombre que tenemos en este perfil de TikTok es el mismo nombre que tenemos allá. Si aquí no lo alcanzas a ver, bueno, te lo voy a leer. Aquí solo se ve la palabra escrito, pero ahí dice 3 palabras. Escrito está también. Escrito está, lo dijo Jesús, pero también lo dijo Satanás. Escrito está, lo dijo el diablo. Sí sabía, no sé si sabían. Jesús dijo escrito está, sí, pero el diablo también dijo escrito está. El diablo también usa las mismas escrituras para que tú no conozcas el camino a la vida eterna. Como leímos hoy en Isaías 44:20, para desviar. Eso es el corazón de Satanás. Pero escrito está también, solo aparece una vez en la Biblia. Y lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Si quieres encontrar este video, no es escrito está, no, así no. Ese es escrito está también. Lo que únicamente dijo nuestro Señor Jesucristo. Escrito está puede ser letra muerta. Puede ser letra sacada de contexto para que no recibas la gracia. Pero escrito está también es el corazón de Dios.
¿Qué es lo que Dios nos dejó en su palabra? Lo decía Jesús. ¿Cómo podía contrarrestar Jesús a Satanás? Satanás le decía, escrito está. Pero Jesús, ¿qué le dijo? Sí, pero escrito está también. Jesús hablaba el corazón de Dios. Jesús hablaba el mundo espiritual. Satanás hablaba lo que únicamente se ve por vista, por apariencia. Espero que hayas podido recibir la salvación. Si todavía no, ya sabes dónde vas a encontrar este video. Y no importa, si aún sientes confusión, sigue viendo, porque la palabra dice que la fe viene por el oír. Aquí, en este perfil, nos especializamos en el Evangelio. Esa es nuestra única meta, nuestro único sentido de existir y de tener este perfil, anunciar el Evangelio para que puedas recibir la salvación. Si sigues escuchando, lo que está escrito en la palabra se cumple. La fe viene por el oír. Si sigues escuchando, inevitablemente, ¿qué es lo que va a venir? La fe. Y teniendo fe, puedes agradar a Dios. No por tus medios, sino por oír la palabra de Dios. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias por las personas que se pudieron conectar el día de hoy. No es coincidencia. Tú, Padre, nos mandaste, una sola cosa nos mandaste, que anunciemos el Evangelio. Tu voluntad es una sola, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. El corazón de nosotros nos va a querer desviar para que no alcancemos esa vida eterna. Pero tu voluntad es todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Permite que la palabra que hoy se ha escuchado quede grabada en el corazón de nosotros. Porque lo que tú miras es lo que hay en el corazón. Tú no miras lo que nosotros entendemos o no entendemos con nuestro raciocinio humano. Todo lo que el hombre hace es efímero, es pasajero. Tú lo que miras es lo que hay en el corazón. Porque en el corazón tú determinaste que se grabara lo que es eterno. El ser humano, aunque tiene este cuerpo físico, este cuerpo temporal, pero tú has permitido algo dentro del ser humano para alojar lo que es eterno. Ese mismo lugar es donde Satanás también engaña para que no podamos recibir, sino para que seamos desviados de la vida eterna. Pero Padre, te pido por todas las personas que se conectaron el día de hoy, para que la fe llegue a sus corazones, para que la fe sea en ellos. Porque el autor y consumador de la fe es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no tenemos la fe por nosotros mismos. No es por nuestro querer, no es por nuestro deseo que vamos a tener fe. La única forma de tener la fe es por el oír. Tú lo decretaste así, lo determinaste así. Y por eso nos has puesto acá para poder anunciar tu palabra, para que las personas que te oigan reciban la fe. Te lo pedimos y hemos orado todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.